Esperemos, ojalá, esto no se va a presentar pues con cortes de energía o incluso el corte de la conectividad a internet. Nuevamente buenos días, buen día, good morning para todos ustedes. Desafortunadamente estos webinars son solamente en español debido al alto porcentaje de hispanohablantes. Los señores que su lengua materna es el portugués, pues seguramente tendrán pues, comprensión, probablemente no del 100%, pero una alta comprensión hacia el webinar. Por eso también se darán cuenta ustedes que hablo bastante despacio en muchos de los apartes de la presentación, hablo bastante despacio con el ánimo que las personas que su lengua materna no es el español me puedan comprender al menos en el ritmo de diálogo que llevamos. Nuevamente bienvenidos. Hoy tenemos un producto bastante importante. Es un producto llamado el radio satelital ICESat 100. ¿Esto de dónde nace? Esto nace hace un par de años de una alianza que hicimos con la compañía Iridium, quien realmente nos buscó para que le pudiéramos a nosotros, que pudiéramos nosotros como ICOM desarrollarle un producto de PTT satelital. PTT satelital o Push to Talk satelital, un producto que ellos tenían tangencialmente con otros equipos, pero que hoy lo ven hecho realidad en muy poco tiempo. Duró el desarrollo, realmente duró menos de 6 meses. Tuvimos una alianza muy rápida, estratégica, para desarrollar un producto que salió en menos de 6 meses, insisto, y hoy en día está comercializándose alrededor del mundo. Les voy a hablar un poquitito de las redes de Iridium, voy a hablar de las características básicas, técnicas y avanzadas del equipo y algunas de las funcionalidades. Para algunos de ustedes, no sé si se les cortó el audio, en este momento me siguen escuchando. Hola, buenos días. Hola, hola, hola. Bien. Muy bien. Entonces, les decía, es un producto que quien utiliza hoy en día telefonía celular comprenderá que no es, comprenderá el uso fácilmente de este producto. Los que usamos radio de doble vía, pues, también tenemos algunos inconvenientes debido al proceso del funcionamiento del radio satelital. Para aquellos que se están quedando sin audio, creo yo, hay en la parte izquierda de la pantalla, hay una doble flechita que significa reconectar. Voy a realizarlo, a ver si de pronto soy yo. Hola, hola. Ahí como me escuchan, 1, 2, 3. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Lo que les comentaba al principio, seguramente alguno de ustedes no había llegado. Hoy estoy pasando por una situación un poco más compleja de los anteriores días, y es que estoy sentado primero en medio del campo, en una cubierta, simplemente en una especie de kiosco que improvisé, y está cayendo una muy fuerte tormenta
y una muy fuerte lluvia, entonces eso va a impedir seguramente, y discúlpenme, va a impedir un poco seguramente que el audio esté correcto. Y lo digo también por si están escuchando en este momento algún ruido de fondo, es básicamente, insisto, estoy debajo de unas pocas tejas y tratando de no mojarme. Muy bien. Les comentaba desde que se fue el audio, les decía que esto fue una alianza que hicimos con la compañía Iridium, quien nos buscó, nos ubicó para que nosotros le desarrolláramos un producto de PTT satelital. PTT satelital que ellos tenían tangencialmente con unos teléfonos satelitales que hacían push to talk, pero su objetivo convencional era el de llamadas telefónicas satelitales. Entonces, insisto, es un desarrollo que tanto para Iridium y obviamente para ICOM es completamente nuevo. Vamos a hablar un poquitito de las redes satelitales. Las redes satelitales, existen dos redes satelitales hoy en día conocidas. Las redes, digamos, de tipo público, no los satélites convencionales de transporte de datos de gobierno, sino de uso público. Que son redes privadas, pero las ponen al público, obviamente, para dar servicio de transporte de datos, internet, etcétera, etcétera. Realmente existen dos tipos de redes. Una que es la red de órbita baja, o la LEO, L de low y la E, perdón, de Earth, y la O de órbita. Estas Low Earth Orbit son redes de satélites que se encuentran muy cercanos al globo terráqueo. Equivalen a las redes de satélites de órbita baja. Y existen otras redes de satélites que son las GEO o las GEO, que son las redes de satélites geoestacionarios, o las redes de satélites que giran en torno a la línea ecuatorial. En este caso, las redes geoestacionarias son redes que están muy alejadas del globo terráqueo y equivalen a que tienen altísima latencia. Al tener altísima latencia equivale a que hay mucho retardo en la comunicación, y por eso hablamos que la comunicación satelital termina siendo una comunicación bastante difícil para implementarla en sistemas de misión crítica, en donde requerimos de una comunicación prácticamente al instante. Con las GEO no podemos hacerla. Las GEO son básicamente dependientes de prácticamente 6 satélites que están girando en torno al globo terráqueo, todos ellos sobre la línea ecuatorial, teniendo una alta eficiencia en algunas zonas muy al norte o muy al sur del globo terráqueo. Versus las coberturas que da o las redes de LEO, que son las redes de órbita baja, tienen una latencia muy inferior, muy inferior. Estamos hablando de segundos de diferencia en cuanto a la latencia, y la cobertura que logra tener una red de estas pues es muy superior, debido a que estamos casi 10 veces más la cantidad de satélites que una red GEO. Cuando hablamos de distancias de la ubicación de los satélites, estamos hablando que las redes GEO están a más o menos una altura de 36 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, versus las LTE, las LEO, perdón,
que son satélites que están ubicados solamente a 780 kilómetros de distancia. Luego, pues tenemos allí una gran diferencia, porque las señales de radio viajan a la velocidad de la luz. Es más fácil recorrer 780 kilómetros en corto tiempo que 36.000 kilómetros en un tiempo similar. Esto es porque en las comunicaciones satelitales influye mucho el tema de latencia. La latencia equivale a que muchas personas que están hablándose cerca, probablemente alguien da una orden y la persona que está muy cerca la recibe 2 y hasta 3 segundos después. Y eso pues termina siendo bastante molesto. Con las redes LEO, las latencias son muy inferiores, son bastante inferiores y ya vamos a ver de más o menos cuánto. Las redes de órbita baja permiten que los satélites viajen a altas velocidades, unas velocidades más o menos de 27.000 kilómetros por hora. Esto equivale a que están girando tan rápido que pueden cubrir todo el globo terráqueo en más o menos unos 100 minutos. Digo 100 minutos es el tiempo que tarda un solo satélite en darle la vuelta completa al globo terráqueo. En cuanto hablamos de la cobertura que tenemos nosotros en horizonte, y esto es bien importante aclararlo, y es que los radios satelitales funcionan en alto desempeño solamente en exteriores. Debemos estar en zonas completamente despejadas hacia el horizonte, es decir, que tengamos una visual de un máximo de apertura, de cierre respecto al horizonte de 8 grados. Si esa apertura de visual sobre el horizonte es superior a 8 grados, probablemente la comunicación tenga cierto nivel de deficiencia. Pero bueno, eso lo veremos un poquitito más adelante. Les decía, con las redes LEO, especialmente la red de Iridium, que es una red bastante versátil y muy, muy nueva, porque se renovaron los satélites que se tenían, en este caso 66 satélites de órbita baja, se renovaron hace relativamente poco, se les invirtió una gran cantidad de dinero para poner esta red nueva. Y por ende, pues lo que se necesita por parte de ellos es poner alto tráfico sobre esa red. Es una red bastante rápida, insisto, y una red que cumple con las características de Mesh. Mesh es una red en malla, de alguna forma, si se pierde en algún momento la comunicación entre un satélite y otro, básicamente el sistema con varios, bueno, cada uno de los satélites tiene un servidor, permite que se haga un multicamino para buscar la señal adecuada para poder cerrar la comunicación. En este momento me escuchan, tenemos audio. Me salí por un momentito, creo que ya retornó el audio. A ver. Muy bien, perfecto. Entonces les decía, esta red de 66 satélites se hablan unos con otros, todos los que tengan una cercanía, pues tendrán un enlace que permite formar una red tipo malla o mesh, que permite, insisto, el fácil conectividad entre cada uno de los satélites para generar así un transporte de datos
de datos básicos. Em, el, el sistema, al estar conectado así tipo malla, va a ofrecer una conectividad bastante ágil entre cada uno de los satélites, y eso va a permitir también que el transporte de datos desde los radios hacia la red LEO sea bastante rápida, llegando a tener una latencia apenas de medio segundo. Si nosotros vamos a hacer una conectividad desde un radio satelital hacia otro radio satelital, el retardo promedio sería más o menos de medio segundo, 500 milisegundos en pasar la información entre un satélite y otro, entre un radio y otro. Entonces, desde que se genera la comunicación hasta cuando llega al radio, son más o menos medio segundo. Si lo comparamos con las redes digitales actuales, independiente del protocolo en el que trabajemos y demás, es más o menos la misma latencia. ¿Y por qué digo las redes digitales? Toda red digital necesita una trama de inicialización, una trama de sincronismo, una trama de identificación, etcétera. Y esas tramas, que no son audio, sino son simplemente datos que se transportan desde un radio a otro, equivalen a un tiempo más o menos prudencial de entre 250 a 900 milisegundos. Hay redes, especialmente en DMR, en estándar DMR, que se demoran hasta un segundo para poderse sincronizar. Entonces, muchas personas que estamos acostumbrados hace 30 años a hablar por radio de doble vía, pues nos causa un poquito de complicación, porque tenemos que volver a aprender a hablar por radio. Y digo, volver a aprender es porque antes presionábamos el PTT y podíamos hablar, y no se tenía ese tipo de retardos por tipo de modulación. Hoy en día, por todo esto que les acabo de explicar, pues vamos a tener un retardo, y el aprender a hablar es presiono PTT, debo esperar al menos entre medio segundo y un segundo para poder iniciar a hablar. O si no, eso podría traer consecuencias desastrosas. Obviamente yo aquí no les voy a poder hacer el chiste que siempre hago, pero puede traer consecuencias complicadas, porque hay palabras, órdenes y demás que pueden durar menos de medio segundo. Se los decía hace poco, es súper importante tener línea de vista, tener despejado el horizonte. Una comunicación satelital en interiores es bastante dificultosa, y voy a decirles por qué no imposible, porque tenemos soluciones para esto, pero una persona que esté en la calle, en una ciudad, la comunicación satelital va a ser prácticamente imposible. Por eso, generalmente, y volvemos a aquellos usuarios que conocen. Wow. Muy bien. Trataré de, cada vez que me salga, hacer esta pequeña pausa mientras vuelvo a conectar el audio. Vuelvo a repetir lo del Aquaquake. El Aquaquake es una funcionalidad que permite la expulsión. Al presionar un botón del radio, permite la expulsión de los residuos de agua que quedan dentro de la rejilla del micrófono y del parlante. Esto pues nos lleva a que se clarifique, o que permita tener un audio tanto en el micrófono como un audio de escucha sin ningún inconveniente.
Tiene GPS interno, GPS pues, que nos servirá para hacer ubicación geoestacionaria o geoposicionamiento del radio. El GPS interno permite que el radio también pueda enviar hacia otros radios su ubicación. Esto pues será bastante útil, sabiendo pues que este radio es para mayormente uso. No sé si todos lo escucharon, pero cayó bastante cerca de donde estoy. Pero no me haya afectado el audio. Agradezco si me dan un feedback, si me están escuchando. 1, 2, 3. Perfecto, muy bien. Excelente. Entonces les decía, GPS pues para múltiples situaciones, especialmente para lo que les decía, ubicar radios que están en cualquier latitud. Esto debido a que una de las grandes ventajas que tenemos con el GPS interno del radio y con las redes de satélites de órbita baja es que no dependemos o no codependemos, porque hay una pequeña dependencia de sistemas instalados en tierra. Digo, no dependemos o no codependemos de estos sistemas, es porque básicamente nuestros repetidores para este sistema están ubicados en cada uno de los satélites que hay en órbita baja. Es un radio que tiene un Bluetooth que permite conexión de diferentes dispositivos de audio y de PTT, así como también nos permite hacer la programación del radio desde una computadora que tenga Bluetooth o desde cualquier dispositivo que tenga Bluetooth sin ningún inconveniente, sin tener que conectarlo físicamente hacia una computadora. Tenemos grabación de llamadas. Estas grabaciones de llamadas son limitadas, están limitadas solamente a 8 minutos. Esos 8 minutos son grabación de tanto de llamadas de recepción como de transmisión. Ese almacenamiento se hace internamente en la memoria del equipo y para poderlas descargar lo podemos hacer a través de Bluetooth o a través de conexión directa del radio hacia una computadora. Estas grabaciones no tienen ningún tipo de tecnología FIFO. Esto quiere decir que el radio almacena 8 minutos y a los 8 minutos corta la grabación y no sigue grabando. Por eso es importante cuando se active esta funcionalidad que sea el usuario quien tiene la potestad de iniciar la grabación, parar la grabación y asimismo de hacer limpieza de las grabaciones que no está utilizando o que ya descargó, etc. Un sistema de menú multilingüe, podemos no solamente cambiarle los nombres a los menús, sino que podríamos colocar cualquier lenguaje dependiendo del país o de la región donde lo estemos utilizando. Bueno, otra vez regresé. Regresé con el audio. Espero que mi audio no se haya caído del todo. Muy bien. Sí, nuevamente cayó una descarga eléctrica por acá cerca y es un pequeño corte de energía. Ok, entonces les decía, el menú básicamente lo podemos modificar al lenguaje o al tipo de palabras, al tipo de condiciones de lenguaje que nosotros necesitemos. Es potestad, en este caso del programador del radio, poner el lenguaje que él considere necesario. Les decía que muchos de nosotros estamos acostumbrados a los lenguajes
o a los menús en inglés, más fácil de entender algunos aspectos, pero perfectamente es posible cambiar el lenguaje sin ningún problema. Debido a que estos radios mayormente se utilizan en exteriores, en campo abierto y demás, tienen un audio superior a los de los radios profesionales convencionales. Es un audio de 1.5 vatios, 1500 milivatios, que hace que obviamente cualquier usuario pueda escuchar de una forma más clara que en un radio profesional convencional. Dentro de las funcionalidades avanzadas, básicamente es un radio diseñado y apto para trabajar en exteriores, es un radio para trabajar en ambientes difíciles o ambientes hostiles, en la selva, en el desierto, etcétera, etcétera, en donde difícilmente se va a tener cuidado o protección contra el equipo. Por eso se trató de hacer un radio o se hizo un radio, no se trató, se hizo un radio lo suficientemente robusto para que pueda soportar estos ambientes hostiles. El servicio como tal, como lo plantea Iridium, no tanto la característica electrónica del radio, está dada para que sean solamente llamadas de tipo grupal. Iridium no quiso habilitar dentro de sus servidores ni dentro de su plataforma llamadas de tipo privado o llamadas de tipo selectivo. Luego el servicio que se adquiere y que presta Iridium es solamente para llamadas de tipo grupal. Sin embargo, insisto, nosotros tenemos toda la capacidad de hacer llamadas de tipo selectivo y demás, pero es una restricción que ha puesto Iridium para su plataforma. Luego, aquel que adquiera el servicio tendría que acogerse simplemente a llamadas de tipo de uno a muchos, de llamadas de tipo grupales. Ya habíamos nombrado el sistema de emergencia. Tenemos dentro de los sistemas de emergencia una parte que se llama interrupción prioritaria. Esta interrupción prioritaria de llamadas es cuando por alguna razón un usuario con una jerarquía superior a otra o un usuario está en una situación de emergencia, pueda tumbar una conversación que esté en curso en ese grupo. Entonces, el usuario que entra en una emergencia o que simplemente tiene mayor jerarquía que otro, al presionar PTT va a anular las conversaciones que están en ese momento en curso para dar paso a su conversación y que las personas puedan escuchar, o los usuarios de los radios puedan escuchar que él está en ese momento en una emergencia o simplemente tiene la potestad de interrumpir la conversación. Todas las conversaciones viajan por la red encriptadas, saliendo desde la radio de forma encriptada. Es decir, si alguien trata de colocar un escáner, ya sea digital o analógico, no va a tener la posibilidad de escuchar esa conversación, así esté la frecuencia que trabajan los radios. Esto porque el gobierno norteamericano exigió desde el montaje de la red de Iridium que todas las conversaciones fuesen o se transmitieran de forma encriptada. Entonces, aquí, independiente de que yo lo necesite o no, el radio per se tiene la inscripción AES y no tenemos que adquirir una licencia adicional para colocarle al radio para tener encripción, sino que todas las conversaciones, todas las comunicaciones saldrán encriptadas desde el radio y serán desencriptadas en la radio receptora o en las radios receptoras. Tenemos capacidad de envío y recepción de mensajes cortos preprogramados
Tenemos una lista de hasta 32 mensajes cortos. Eh, Aquí se está eliminando la posibilidad de la digitación, que es un poco compleja debido a que no tenemos un radio con teclado completo, sino solamente un radio con teclado reducido. Si bien podemos escribir mensajes de texto, pues el manejo del menú se hace un poco complejo para poderlo escribir. Eh, Algunos llaman el tipo de, de teclado para escribir los mensajes cuando se tiene teclado completo tipo Nokia, que fue quien realmente nació o salió hace muchos años con el modo de escribir en telefonía móvil celular. Eh, Hoy está integrado dentro de un menú interno que tiene el radio, etcétera. Sin embargo, se está deshabilitando por condiciones, insisto, de manejo. Solamente se dejan los mensajes preprogramados y esto también pues acaece a una petición por parte de Iridium para ese propósito. Podemos integrar nuestros radios satelitales con cualquier otro sistema de radio, con sistemas de telefonía SIP, con incluso con sistemas de altoparlante o de voceo o de perifoneo, no sé cómo lo llaman en algunos países, en donde desde un radio satelital podríamos llegar a hablarnos con un radio incluso analógico que esté en una red convencional. Entonces, tenemos todas las posibilidades de hacerlo a través del BPG4. Aquellos que estuvieron ayer en el webinar de BPG4 se dieron cuenta que el BPG4 pues, es un producto bastante versátil, especialmente para este tipo de interconexiones. Dentro de las características técnicas, el radio trabaja solamente en la frecuencia de 1616 a 1626. Iridium simplemente canaliza dentro de ese ancho de banda o dentro de ese rango de frecuencias, canaliza o hace múltiples canales para conectividad, para comunicación en doble vía. Dentro de ese ancho, pues se tiene la posibilidad de tener hasta 240 canales. No todos los canales son utilizados por la radio, es una canalización dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que el radio por sí solo sabe cuál canal debe tomar dependiendo del tipo de configuración que tenga para establecer una comunicación. Esto no lo tiene que realizar un usuario con el botón de selector de canales, sino que el botón de selector de canales se va a utilizar es para el movimiento o para la segmentación entre grupos, que lo vamos a ver más adelante para que les quede un poquito más claro. El radio tiene la capacidad de hasta pertenecer hasta 15 grupos de llamada. Es el máximo sobre la plataforma Iridium. No es una restricción de fábrica, no es una restricción que haya querido hacer ICOM, sino es básicamente la plataforma. Iridium dice, yo no voy a permitir que un radio pertenezca a más grupos, sino a máximo 15, y por ende restringió así la plataforma. Es un radio que tiene 7 vatios de potencia. Esto es para dar la suficiente propagación en línea de vista contra los satélites que están a 720 kilómetros más o menos de la superficie de la Tierra. El ancho de banda de cada uno de los canales es 31.5 kHz. Luego aquí no podemos asimilar ni simular ni acercar a lo que es un ancho de banda de radio de doble vía, en donde hablábamos que en sistemas digitales NXDN tenemos 6.25 kHz versus este ancho de banda de 31.5, en donde nos permite una propagación un poco superior, nos permite obviamente un transporte de la información a una mayor velocidad, por eso el ancho de banda.
Y el espaciamiento entre canales es de 41.66 kHz. Quiere decir que para las redes satelitales no es posible tener dos canales de forma adyacente. Los que estuvieron conmigo en el webinar de NXDN, les comentaba que nosotros tenemos la capacidad en NXDN de dividir un canal en de 12.5 en dos canales de 6.25, así queden adyacentes, queden uno enseguida del otro. En estas redes satelitales no es posible esto. Se necesita una separación entre canales de mínimo 41 kHz. Dentro de los accesorios que tenemos, pues, obviamente tenemos la antena. Aquellos que han utilizado redes satelitales o teléfonos satelitales encontrarán que un producto muy cercano al PTT satelital que tiene una antena que es prácticamente, no sé cómo llamarla, abatible o de, de girar, y esta antena es una antena plástica bastante débil, se parte fácilmente y ha sido una digamos, de los avances que Iridium ha tenido con nosotros, es que nuestra antena es de tipo metálico, bastante resistente. En la parte central de la antena, donde ustedes ven esa espiral es metálico y eso permite fácilmente que el usuario, si no tiene el radio de forma vertical total, pueda mover la antena para que la antena quede verticalmente, así él tenga el radio a unos 45 grados, 60 grados de inclinación. Tenemos baterías de litio-ion de 2000 miliamperios. Esta es una batería que perfectamente le está dando al radio alrededor de unas 14 horas de conversación. Sin embargo, lo que siempre digo en todos los webinars y demás, el tema del tiempo de uso de la batería depende de muchos aspectos. Depende, digamos, de la periodicidad con la que se envíe el posicionamiento geográfico, la cantidad de mensajes de texto, bueno, y pues la cantidad de veces que hago PTT por hora en una conversación y cuánto tiempo me demoro en esas conversaciones. En un estándar 5590, en donde 5% del tiempo es recepción, 5% del tiempo es transmisión y 90% del tiempo es stand-by, la batería de 2000 miliamperios da más o menos unas 14 horas de duración. Tengo un cargador rápido que tiene la batería full carga en menos de 2 horas. Tenemos una bahía también de 6 cargadores que permite cargar hasta 6 radios al mismo tiempo, o 6 baterías. Tenemos el micrófono de mano, el micrófono de palma, el HM222, y tenemos accesorios Bluetooth. Estos accesorios pues son fabricados por ICOM, en donde tiene incluido el PTT y demás. Sin embargo, pues hay posibilidad de parearle otros accesorios Bluetooth de otros fabricantes. Para marzo de este año íbamos a hacer el lanzamiento en Las Vegas de este docking station. Es un accesorio avanzado que permite convertir nuestro radio satelital en un radio de tipo móvil, un tipo base, y es fácilmente se puede instalar en un vehículo con una antena externa, con un micrófono de palma, conectado directamente a una estación que le está suministrando energía a la batería. Entonces, tanto en la estación se puede cargar la batería como mantener en carga la batería. Y la nueva versión de este radio tiene la posibilidad de conectar un parlante y un micrófono externo. Esto nos
pues, la facilidad de poderlo instalar dentro de un vehículo sin ningún inconveniente. Odair, ahora voy a hacer la respuesta a tu pregunta. Sé que me estás preguntando si hay posibilidad de transporte de datos. Sí, hay una posibilidad de transporte de datos. Sin embargo, lo afianzamos o lo, 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 lo aclaramos un poco mejor ahora al finalizar la presentación. Muy bien. También dentro de los productos que íbamos a lanzar en marzo de este año, seguramente vamos a hacerlo en agosto, en la nueva fecha que tenemos para IWC. Es un VDA interno. Este VDA es básicamente un amplificador bidireccional. Este amplificador bidireccional nos va a permitir tener coberturas en interiores de edificios, probablemente en interiores de un túnel, etcétera, lo que va a facilitar un poco más el desempeño de los radios, porque les decía al principio, el radio satelital es un radio diseñado básicamente para uso exclusivo en exteriores. Entonces, con esto, pues vamos a poder tener un poquito más de versatilidad para usar probablemente el radio dentro de un edificio o dentro de un recinto cerrado. Okay. Este es un ejemplo que ya había nombrado con el BPG4. El BPG4 nos permite hacer interconexión con otros sistemas. Entonces, simplemente aquí podemos interconectar un radio satelital para que no solamente se hable con otros radios satelitales, sino que de forma o conectividad tipo bridge podamos hacerlo con una red AIDAS o con una red analógica, etcétera. O también podríamos hacer que desde una extensión telefónica podamos enviar una comunicación hacia un radio satelital. O viceversa, desde un radio satelital poder comunicarnos con una extensión telefónica sin ningún inconveniente. Antes de pasar aquí al sistema de gestión de Iridium, voy a responder esta pregunta que hace Luis, y es independiente de que nosotros tengamos la antena externa, la antena de un vehículo, si yo estoy dentro de una ciudad, la visual hacia el horizonte no me va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Voy a tener edificios seguramente circundantes, y para una óptima cobertura de un sistema satelital se necesita que yo tenga despejado absolutamente todo mi horizonte con máximo una opacamiento o un bloqueo de 8 grados. Entonces, es probable que se pueda tener una cobertura mejor, obviamente, mucho más apta que lo que tenemos con una antena conectada directamente al portátil, pero vamos a tener las mismas dificultades de disminución de la posibilidad de comunicación si estamos en una zona completamente cerrada o completamente cubierta, en este caso de edificios o lo que sea. Jorge, voy a responder esto al finalizar de la conversación. Esto es simplemente para poder no atrasarnos con el desarrollo de la presentación. Con mucho gusto ahorita finalizamos y damos espacio para las preguntas y respuestas. Bueno, hablando del sistema de gestión de Iridium, Iridium le entrega a los partners
de venta, en este caso como Icon América, y como muchos de ustedes seguramente que son partners de Iridium, que venden productos Iridium, venden tiempo al aire Iridium, etcétera, les entrega una plataforma que fácilmente les va a poder ayudar para diseñar las coberturas de los usuarios. Coberturas que pueden ser cuadradas, rectangulares, circulares, ovaladas, desafortunadamente no muy irregulares, sino solamente en estas condiciones, insisto, circulares, óvalos, cuadradas, rectangulares, que fácilmente permiten generar la cobertura de una zona. Hay varios tipos de coberturas dependiendo del servicio que quiera el usuario. Existen básicamente 5 tipos de coberturas, comenzando por coberturas pequeñas, medianas, grandes, extra grandes y jumbo. Las coberturas pequeñas es una cobertura que le da más o menos unos 178 kilómetros de radio, o sea, 100.000 kilómetros cuadrados. Esto, pues, básicamente podría cubrir, incluso en nuestro caso en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, podría cubrir a veces hasta 1 o 2 países completos. En algunas islas también se pueden cubrir 3, 4, 5 o más islas con solamente una cobertura pequeña. Ya países un poco más grandes, pues se necesitarían coberturas de tipo mediano o grandes o extra grandes o incluso una cobertura de tipo jumbo. Obviamente no es fácil explicarlo acá sin hacer una pequeña demostración. Trataré de hacerme entender, pero dependiendo del usuario, y para esto me voy a regresar un poquitito a la anterior lámina, dependiendo del usuario, podrá elegir entre una cobertura pequeña para su grupo y esa cobertura subdividirla en hasta 10 coberturas más pequeñas. No sé si me alcanzan a ver el mouse, si no, simplemente hay una cobertura circular en la isla de Malasia, hay una cobertura circular. Esa cobertura circular, si se dan cuenta, en la parte norte de ese círculo o en la parte superior y en la parte inferior tiene 2 pequeños círculos, así como otro círculo que hay sobre la isla de Indonesia. Estas son subcoberturas basadas en una cobertura de tamaño pequeño. O sea, ese círculo que vemos ahí en Malasia básicamente corresponde a una cobertura pequeña y esos pequeños círculos que hay son subdivisiones de esas coberturas. Luego, un usuario puede tener N cantidad de radios dentro de un grupo y su grupo puede estar pagando una cobertura pequeña, pero la cobertura pequeña no la necesita sino para una ciudad X, otra ciudad Y, otra ciudad Z, y estas ciudades están separadas 500 o 1000 kilómetros una de otra. Lo que no obliga a este usuario es a que tenga que comprar una cobertura jumbo para cubrir todas estas ciudades, sino que a cada una de las ciudades le da una cobertura, una subcobertura pequeña para que sus radios se puedan hablar entre sí. Voy a tratar de poner otro ejemplo. Por decir algo, yo soy un usuario que tengo o que adquirí una pequeña flota de radios, un grupo de 5 radios satelitales. Estos radios satelitales los voy a utilizar en los Estados Unidos. Pero uno de mis empleados o una de las personas de mi grupo está en la ciudad de San Francisco. Esta persona no sale de San Francisco.
otra la tengo en la ciudad de Chicago, otra persona la tengo en la ciudad de Nueva York, otra persona la tengo en la ciudad de Miami. E incluso yo podría estar aquí en Colombia, en Bogotá, y con una sola cobertura de tamaño pequeño, yo puedo darle o subdividirla en coberturas solamente para la ciudad de San Francisco, en la zona en donde esté mi usuario, para la ciudad de Chicago, en donde esté mi usuario, para la ciudad de Nueva York, en la zona donde esté mi usuario, para la ciudad de Miami, en la zona donde esté mi usuario, y para la ciudad de Bogotá, en la zona donde me encuentro yo. Y cada uno de nosotros va a poder tener comunicación sin tener que pagar una cobertura, insisto, de tamaño exagerado, en este caso una cobertura jumbo, solamente porque estamos separados unos de otros. Entonces, esta es una versatilidad que permite este sistema, que es una muy buena opción pues para aquellos que adquieren sistemas de cobertura. Entonces, les decía, hay 5 tipos de cobertura, las pequeña, mediana, grande, extra grande y jumbo. Si se dan cuenta, una jumbo prácticamente cubre unos 10 a 15 países en Europa. Es una cobertura bastante grande. Sin embargo, pues un usuario no va a estar simultáneamente en todas estas zonas. Entonces podría adquirir coberturas mucho más pequeñas. El plan que ofrece Iridium es un plan en donde por la cobertura pequeña y la cobertura mediana no cobra. Cobra a partir de las coberturas grandes, extra grande y jumbo. Entonces, por eso las tengo resaltadas en rojo para poder identificar un poco mejor que estas son coberturas de tipo prácticamente gratuito. Con respecto a los grupos, sí, por cada grupo al que pertenezca un radio, Iridium cobra un valor X. La verdad no sabría decirle, seguramente algunos de ustedes que son partners de Iridium sí tengan ese dato. Se cobra por cada uno de los grupos de trabajo. Luego, pues, mientras más grupos tenga un radio, mayor pago tendrá que hacer. Si se dieron cuenta, hace unas láminas atrás, yo decía que cada radio está limitado a un máximo de 15 grupos. El usuario de ese radio que tenga 15 grupos no va a pagar solamente por el servicio de su radio, sino que va a pagar por el servicio de los 15 grupos a los que pertenece el radio. Pues es un poco más complejo, es un poco más difícil y pues por obvias razones un usuario que esté recibiendo el servicio de Iridium tendrá que tener muy bien identificado a cuántos grupos quiere pertenecer para evitar cargos extras. Un ejemplo de una cobertura grande es este, en donde podemos cubrir prácticamente la isla de Japón sin tener que hacer subdivisiones. Un usuario se podría desplazar fácilmente por cualquier parte de la isla y tendría cobertura. Un usuario que viaje mucho no necesariamente requiere, insisto, de la cobertura jumbo, sino que puede hablar con su proveedor de servicio, en este caso los partners de Iridium, o si lo adquieren con Icon América, nos hablarían con nosotros, para que se pueda mover la cobertura dependiendo de a dónde se esté viajando. Me explico un poco mejor. Un usuario que su base es Japón y tiene que viajar hacia América, entonces simplemente le dice a su partner de negocios, voy a estar en San Francisco dentro de unas, no sé, 24, 48 horas, yo qué sé. Entonces, en el momento en que él vaya a salir de vuelo, le avisa a su
a su proveedor de servicio para que él mueva la cobertura desde Japón hacia los Estados Unidos. Esto es un movimiento que se hace simplemente arrastrando el mouse sobre el mapa y se lleva esa cobertura de un punto a otro. Eso equivale a que la cobertura queda en tiempo real actualizada sobre el sistema. Estamos hablando de apenas se demora esto alrededor de unos 5 segundos en hacer el cambio de cobertura. De hecho, se ha utilizado, aunque no hay un registro, digamos, un registro documentado de esto, se han logrado comunicaciones de este tipo, incluso en un avión. Entonces, una persona que está volando en una aeronave, el partner se ha puesto de acuerdo para ir corriendo la cobertura dependiendo del movimiento que tiene el avión, y esta persona ha podido estar en aviones relativamente pequeños. Sin embargo, pues, insisto, ha funcionado muy bien y ha dado cuenta, pues, que la dependencia realmente de la cobertura de un sistema es una dependencia relativamente de sincronismo, simplemente, y de tener línea de vista. ¿Cómo estamos con el audio en este momento? Creo que bien. Espero que no se me haya desconectado. Muy bien. Continuemos entonces. Insisto, el sistema que provee Iridium es bastante versátil. La forma de poner un usuario en un grupo es simplemente arrastrándola con un mouse. La imagen que ustedes ven allí en la parte superior son radios que están creados pero no están siendo usados. Entonces simplemente el usuario que se quiere adicionar a un grupo, en la parte inferior están los grupos de trabajo, entonces simplemente se jala o se hace un drag and drop del icono del radio que yo quiero incluir dentro de un grupo y pare de contar. Son 3 segundos que se demora en realizarse la inclusión de un usuario, un radio satelital en un grupo de trabajo. Así como también otras funcionalidades que seguramente las tengo más adelante, que es la de reagrupamiento dinámico. En caso, por decir algo, de un desastre natural, que Dios quiera no sucedan, tenemos que, si cada una de estas instituciones del ejemplo, en este caso bomberos, Cruz Roja o cuerpos de rescate, ambulancias, etcétera, todos tuviesen al menos un radio, un grupo de radios, en el normal proceder o en el día a día, pues los bomberos no se pueden hablar con la policía, o los bomberos generalmente no se hablan con las ambulancias ni con los cuerpos de rescate, pero en caso, insisto, de un desastre, pues básicamente lo que se hace es lo que acabaron de ver en la pantalla anterior. Una persona con la autoridad o la jerarquía necesaria simplemente puede reagrupar los grupos de forma dinámica y poner a hablar todos contra todos en cuestión de segundos. Entonces podría hablar bomberos, policía, Cruz Roja o un cuerpo de emergencia y desastre, podrían hablar en menos de un segundo, podrían estar hablando todos contra todos. Insisto, es una funcionalidad bien interesante para el tema de los radios satelitales, y más específicamente cuando se trata de una situación de desastre o de emergencia. Los ambientes más utilizados hoy en día se venden mucho hacia las Fuerzas Armadas, especialmente Ejército.
debido a que las comunicaciones de estas instituciones no dependan de una infraestructura instalada. ¿Qué sucede con un sistema troncalizado, un sistema convencional, ya sea digital o analógico? Depende altamente de la infraestructura instalada, especialmente en sitios altos, ¿no? Entonces dependemos de antenas, de torres de comunicaciones, de cables, de conectores, aparte de, pues, del repetidor. Mientras que aquí nuestros repetidores, o en este caso los repetidores de Iridium, están básicamente instalados en una red que no está siendo atacada continuamente, por llamarlo de alguna forma, no está siendo susceptible más bien a los cambios climáticos, no está siendo susceptible a energía eléctrica, no tiene que estar dependiendo de una fuente de poder ni nada de estas cosas. Volví a caerme. Bueno, procedimiento. ¿Alguien me puede indicar si ahora sí me escuchan? Hola. Bueno, perfecto. Entonces les decía, zonas donde sea prácticamente imposible colocar una infraestructura de radio. Digamos, esta imagen es muy diciente. Estos deportistas que están haciendo alpinismo, para ellos es prácticamente imposible una comunicación con la civilización si no tuviesen un radio satelital, en este caso una comunicación de tipo satelital. Utilizado mucho en plataformas de extracción petrolera, con un agravante, y aquí yo sé que antes de que me lo pregunten, no hay todavía el radio intrínsecamente seguro. No hay un radio con certificación UL o certificación ATEX. No, todavía no. Estamos en el proceso. Lo que sucede es que muchos de estos usuarios pues no tienen primero el volumen necesario de adquisición de los radios, porque se pensaba, o siempre ha sido sabido más bien, siempre ha sido sabido que el servicio satelital es muy costoso. Entonces, aquí uno de los grandes beneficios que tiene esta conectividad es que el servicio satelital es ilimitado en push to talk. Quiere decir, el usuario puede hablar 7x24 y no le van a cobrar más de lo del plan del grupo, de lo del valor del grupo. Y si tiene una cobertura superior o grande o extra grande o jumbo, pues le cobrarán el valor de la cobertura. Pero si es un usuario, si este usuario utilizara telefonía satelital, seguramente la posibilidad de que hablara mucho sería ínfima, porque en telefonía satelital se cobra por minuto al aire. Acá no hay, aquí no hay esa restricción. Entonces, volvemos al tema, muchos lo utilizan para este tipo de plataformas, para hacer comunicaciones no directamente dentro de la plataforma, sino básicamente en la zona administrativa, zona de alojamientos y demás que tiene la plataforma, para personas que estén en continuo contacto con el personal que hay en tierra. También muy usado parques naturales, grandes extensiones donde volvemos a nombrar, se hace prácticamente imposible colocar infraestructuras de radio, poner una torre en el desierto del Sahara, por decir algo, pues se hace prácticamente imposible de que nos dé una cobertura amplia. Entonces, con esto, pues vamos a tener una cobertura
sin ningún tropiezo, sin ningún inconveniente y sin ninguna dependencia de esas infraestructuras en cuanto a energía y demás cosas. Para la parte marina, bastante utilizado, supremamente utilizado, debido a que muchas de las comunicaciones HF que tienen los barcos, pues son limitadas a solamente redes de tipo marino, pero pues limitan a los usuarios o a los, en este caso, a las personas que están en las embarcaciones que puedan comunicarse con tierra. Y si lo amplían el servicio a través de un BPG-4, podrían comunicarse desde un barco en cualquier zona del mundo, en cualquier océano, etcétera. Podrían comunicarse incluso hasta con una extensión telefónica sin ningún inconveniente. Y esta lámina, que desafortunadamente es la que probablemente mayor uso trae para este tipo de sistema, es cuando existe una catástrofe natural. Catástrofe que por lo general afecta el fluido eléctrico, eh, afectan las torres de comunicación, muchas de ellas vientos bastante fuertes, etcétera, incluso terminan tumbando las torres de comunicaciones. Y pues, ¿qué decir de la telefonía móvil celular, en donde inmediatamente sucede alguna cosa, colapsa, básicamente porque todo el mundo tiene acceso a ella? Entonces, pues ni pensar en telefonía celular, ni pensar en algunos otros sistemas de comunicaciones de tipo público, en donde todo el mundo pueda tener acceso a ellos. Estamos hablando de un sistema que va a quedar apto independiente de las condiciones del clima, porque la dependencia que se tiene de esta comunicación es básicamente con la red de satélites de órbita baja. Voy a presentar un video que cubre la mayoría, si no todas, de las funcionalidades que acabo de decirles. Es un video básicamente publicitario, de marketing, del cual también van a poder tener acceso ustedes en el momento en que descarguen la presentación. Creo que se cortó preciso cuando ya estaba finalizando el video. Esto, tranquilos, van a tener opción de
descarga del video, van a tener opción de descarga de la presentación. Aquellos que me estaban preguntando por que quisieran tener acceso a la presentación, sí, todos van a tener opción a descarga tanto de los videos como de las presentaciones, y van a tener opción de descarga incluso del webinar. Este webinar lo van a poder volver a escuchar, volver a visualizar con una grabación que generalmente vamos a colocar. No se los puedo entregar por correo, pues porque pesa mucho, son bastante pesados. Las grabaciones del webinar son alrededor de unos 200 megas. La grabación del video son alrededor de unos 30, 40 megas. Entonces, por eso simplemente les voy a entregar el link de descarga. Ahora sí, pasemos a las preguntas y respuestas. No sé si había una por aquí atrás, creo que alguien me había preguntado algo de DMR. Permite hacer side connect entre repetidoras DMR. Mira, la respuesta puede ser sí. El gran inconveniente que tienen los sistemas DMR es su alto requerimiento de sincronismo en los paquetes. DMR, por ser un protocolo sincrónico, un protocolo en TDMA, que es por división de tiempo, cada uno de los time slots dura 30 milisegundos. Si el paquete tiene un delay superior a los 500 milisegundos, la repetidora descarta ese paquete porque cree que nunca le llegó. Y estábamos hablando que en las redes satelitales hay posibilidad incluso de demorarse un poquito más de medio segundo, más de 500 milisegundos. Luego, insisto, la respuesta podría ser sí. Sin embargo, no es lo más adecuado debido a la velocidad al delay que tienen las redes satelitales. El transporte de datos, si bien está autorizado para el hardware del radio, en algunas regiones del mundo, Iridium lo ha suspendido, no permite el transporte de datos. Entonces, en este caso, vuelvo a insistir, el hardware está apto, el hardware tiene la capacidad, el hardware simplemente lo que reciba lo transmite, siempre y cuando él tenga el link necesario no va a tener inconvenientes, pero el gran inconveniente está en las repetidoras DMR. Las repetidoras DMR requieren mucho sincronismo, no tienen, la mayoría de ellas, solamente algunas, tienen una posibilidad de buffering o de almacenamiento, de forward and storage, de storage and forward, que les permite guardar más o menos entre 150 a 480 milisegundos. Luego, en todos los casos, podría haber inconvenientes en conectividad. Yo personalmente, esto es obviamente decisión de cada quien, yo personalmente no recomendaría utilizarlo para un enlace de un sistema de emisión crítica como lo es un usuario de radio de doble vía. Hay un límite, pregunta Luis, hay un límite de distancia sugerido para extender la antena que va conectada al radio, y si el docking en vehículos va conectado a la batería del carro. Comienzo de atrás hacia adelante, del final al inicio. Sí, el docking station del
del radio satelital va conectado a la batería del vehículo. Luego él está suministrando continuamente carga a la batería del radio, que en caso de externas son unos cables por lo general de 5 metros de longitud. Hay algunos de 7 metros, otros de 3 metros. Realmente para el radio no tiene inconveniente. El inconveniente es de tipo físico, y es la longitud de onda de la antena se puede ver variada dependiendo de la longitud del cable. A mayor longitud del cable hay mayor pérdida. Luego el radio tendría que esforzarse un poco más, y también habría que calcular que no se tenga una potencia reflejada, porque al tener potencia reflejada fácilmente podría dañarnos el PA del radio. Entonces son situaciones que las debo nombrar, porque a veces las personas que no tienen una condición técnica profunda respecto al tema de antenas, pues no le importa colocar. Otra pregunta por acá, permítame un segundo que esto se me está desconectando. ¿Hay algún límite de radios dentro de un grupo? No, no hay límite de radios dentro del grupo. El mínimo de radios que aconseja Iridium tener en un grupo es de mínimo 3 radios. Hasta donde tengo entendido, el mínimo de radios que ellos están aceptando por grupo, independiente, sí pueden aceptar un solo radio en un grupo, pero según el plan que creo están ofreciendo son 5 radios para un solo grupo. Pero esto es una cuestión de marketing que no tiene que ver con la parte técnica. En la parte técnica no hay un límite ni superior ni inferior de radios. Un grupo puede ser de un solo radio, o un grupo puede ser de 1.000.000 de radios, y no hay diferencia técnicamente hablando. Insisto, lo único que debes tener en cuenta en este caso, Eduardo, es el proveedor tuyo de servicio, el que te factura el tiempo al aire, en este caso el que te factura la mensualidad del PTT, es el que te debe decir cómo te provee los equipos. Y ya. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas. Bueno, muy bien. Agradezco nuevamente, muchas gracias por la asistencia. Creo que hoy nos extendimos un poquito más por estas condiciones de conexión y desconexión. Espero verlo a la mayoría de ustedes mañana, los que se han inscrito. Los que no, agradezco envíen su correo para inscripción, para tenerlos en cuenta, y mañana nos veríamos con el nuevo webinar. Que pasen un excelente día. Muchas gracias. Estén muy bien.